¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día les voy a enseñar a preparar un delicioso y jugoso lomo saltado, pero lo vamos a hacer nosotros en una sartén. Si ustedes no tienen un wok, no se preocupen, les voy a enseñar todos los secretitos para que este lomo les salga riquísimo. Ahora sí, vamos a ver la receta. Los ingredientes para hacer este delicioso lomo saltado van a ser: aquí yo tengo el lomo fino, me ha venido ya rebanado tipo bistec, entonces simplemente voy a hacer cortes rectangulares o simplemente cortes tipo juliana, ¿no? Cortes largos. Si ustedes le viene el lomo completo, lo que tienen que hacer es filetearlo y también hacerle los cortes que yo les voy a enseñar luego. Aquí tenemos los tomates, que siempre van acompañados en este plato. Tenemos la cebolla roja y yo voy a usar pimentones naranja. Ustedes saben que en el plato lomo saltado lleva el ají amarillo, pero yo vivo en el extranjero, para los que son nuevos en este canal, y entonces trato de reemplazar varias cositas y este es uno de ellos. También voy a usar un poco de salsa de soya, tengo la salsa de ostión, un poco de caldo de pollo o caldo de res, si quieren que el lomo saltado esté más jugoso. Tengo aquí pisco, un poco de vinagre blanco, tengo pimienta, ajo, sal. Recuerden que los ingredientes están al final del video. Ahora sí, vamos a los pasos para hacer este delicioso lomo. Aquí tenemos la carne, chicos, y simplemente vamos a cortarlo. La manera que yo voy a hacer los cortes van a ser largos o rectangulares. A muchas personas que no conocen la terminología en la gastronomía, entonces vamos a llamarle cortes largos. O también pueden cortarlos en cubitos. Hay muchas personas que les gusta en trozos, entonces esa puede ser otra opción. En mi caso me gustan los cortes largos, ya que el tamaño que voy a cortar las cebollas y los tomates van a ser parecidos. Aproximadamente el ancho de este corte es de 1 centímetro a 1,5 centímetros y de largo tiene unos 4 centímetros. Vuelvo a reiterar, si ustedes quieren los cortes más gruesos, lo pueden hacer. Ahora vamos a agregarle un poco de pimienta recién molida, también la sal. Recuerden que este plato lleva salsa de soya, así que controlen un poquito cuando le agreguen la sal. También vamos a agregarle la pasta en ajo. Esto es opcional, a mí me encanta porque le da más sabor a la carne. Y vamos a dejarla macerar por un mínimo de 10 minutos para que agarre todo el sabor de los condimentos que le hemos echado. Ahora vamos a aprender a cortar las cebollas. Lo que yo estoy haciendo es quitarle aquí la cabecita y vamos a hacer cortes gajos. Vamos a partir en la mitad y vamos a quitarle la cáscara. Yo usualmente le quito la primera capa ya que se quiebra muy rápido al cortarla. Ahora sí, vamos a quitarle el corazón. Esta parte por favor no la boten, la pueden reservar para hacer aderezos o incluso hacer ensaladitas. Ahora vamos a quitar las capas de la cebolla uno por uno y vamos a hacer los cortes que se les conoce como gajos. Lo mismo vamos a hacer con el tomate. También pueden hacerlo sin quitar todas las capas como lo estoy haciendo yo. A veces es más fácil tener la medida precisa cuando quitamos capa por capa. Pero bueno, así tienen que quedar los cortes. Ahora sí, pasemos al tomate. Lo que yo voy a hacer es simplemente partirlo en 4 mitades. Y de las 4 mitades vamos a sacar las semillas del tomate y luego vamos a hacer el corte gajo. Lo que yo hago es simplemente colocar el cuchillo debajo de las semillas y pasarlo lentamente. Ahí mismo pueden quitarle ustedes esa partecita simplemente para darle más estética al corte y nos queden unos gajos bien bonitos. Yo estoy que les explico esto ya que hay muchos seguidores que me comentan que quieren que les enseñe a cortar tomates y cebollas y bueno, me estoy tomando el tiempo para enseñarles en este videito. Trate que cuando hagan los cortes tengan el mismo tamaño. Este gajo tiene aproximadamente 1,5 centímetros al igual que la carne. Ahora sí vamos a cortar los pimentones. Para el corte del ají amarillo o el pimentón naranja vamos a hacer el corte juliana. Simplemente le vamos a quitar la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a hacer un corte en el medio y vamos a ir pegando el cuchillo lentamente para secarle las semillas y también las venas de los pimentones. Obviamente este pimentón no pica para nada, pero sí tiene el aroma del ají, por eso yo lo uso bastante. Y si tú estás en el extranjero como yo, pues este vegetal es una buena opción
para reemplazar el ají amarillo. Ahora aquí lo mismo, vamos a cuadrar muy bien nuestro pimentón y vamos a empezar a hacer cortes muy delgados. Este corte, ya lo mencioné, se llama juliana o bastones, entonces vamos a cortar lentamente. Yo lo estoy haciendo lentamente para que ustedes observen, pero si ya tienen la destreza de picar ajíes o cebollas, pues pueden pasar esta parte del video. Ahora sí, voy a enseñarles también a darle otro cortecito al cilantro o culantro, como lo conoce en mi país, Perú. Vamos a colocar las hojas de culantro encima de cada una y luego la vamos a enrollar. ¿Para qué hago esto? Para darle un corte que se le conoce en cocina como corte chiffonade, chiffonade, hay varias pronunciaciones para eso. Lo enrollo lentamente y aquí con el cuchillo vamos a hacer los cortes bien finitos. Cuando ustedes terminen de cortar finamente las hojas de culantro, les van a quedar unas tiras muy bonitas que también pueden usarla para el ceviche o para darle alguna decoración a la salsa criolla y más. Luego de cortarlo, simplemente lo vamos a reservar para preparar nuestro lomo. Ahora sí, en una sartén caliente vamos a colocar el aceite. Vamos a dejar que se caliente muy bien para poder sacarle el fuego y hacer el ahumado. Si tienen una cocina industrial y un wok en casa, pues este plato se va a hacer súper rápido. Ahora sí, vamos a colocar nuestras piezas de carne en la sartén y vamos a dejarla sellar por alrededor de unos 15 segunditos por cada lado. Luego lo vamos a llevar al fuego alto, como les voy a enseñar yo en el video, para que ustedes también le puedan dar ese sabor delicioso y ese toque ahumado. Ahora sí, vamos a empezar a darle vuelta a la carne ya que ha sellado por un lado y luego vamos a hacer que nuestra carne tenga ese toque especial. Ustedes tienen dos opciones, simplemente colocarle un poquitito más de aceite o también pueden usar el pisco, que ayuda a que el fuego y el alcohol pues se prendan y nos dé ese fuego alto. Pero si no, si ustedes han observado ahora, simplemente yo volteo un poquito la sartén para abajo y simplemente se prende solo el fuego o se alza más el fuego. Ahora sí le voy a colocar el pisco, el ron, para que ustedes vean, y lo mismo, ustedes aquí pueden empezar a saltear cuando colocan este alcohol. Yo aproximadamente he cocinado la carne por alrededor de unos 40 segundos y luego lo voy a llevar a reservar. He colocado el aceite en la sartén, tiene que estar súper caliente y vamos a cocinar los gajos de cebolla. Yo lo voy a cocinar por alrededor de unos 15 segundos. A mí me gusta la cebolla que sea crocante porque si le den más tiempo, pues posiblemente los vegetales pierdan esa crocantez y también mueran rápido. Luego de esos 15 segundos vamos a agregar los pimentones. Esto sí lo voy a cocinar por unos 10 segunditos más. Como siempre digo, va a depender de los gustos. Si te gusta súper cocinado, pues dale más minutos, no hay problema. Luego de esos 10 segunditos vamos a agregar los tomates. Igual, aquí simplemente a los tomates yo le voy a dar unos 12 segundos porque me gusta sentirlos casi crudos. Y también porque le da un color bonito cuando le das menos tiempo. Agregamos nuevamente la carne con todos sus jugos y aquí mismo le vamos a agregar la salsa de soya. Esta salsa de soya ya tiene el vinagre blanco, así que tienen que mezclarlo ustedes también. Un poco de la salsa de ostión, esto nos va a dar el color y el aroma, y un poco del orégano. Esto sí es opcional, a mí me encanta colocarle orégano al lomo saltado ya que le da un toque delicioso. O también pueden colocarle tomillo. Un poquito de caldo de res o caldo de pollo para las personas que les gusta sentir los jugos del lomo saltado, que es delicioso. Dejamos cocinar por unos 10 segunditos más y vamos a moverlo muy bien. Y por último, lo que le vamos a agregar va a ser el culantro picado. Recuerden que esto tiene que ser a fuego apagado para que el culantro no se les muera. Ahora sí, miren cómo ha quedado, súper jugoso. Lo vamos a acompañar con arroz y papas fritas. Y bueno chicos, aquí ustedes tienen el riquísimo lomo saltado que no tiene nada que envidiar a un lomo saltado de restaurante.
Espero que se animen y me manden las fotos. Y no olviden seguirme por Instagram, que estoy con el mismo nombre, Cecilia Tupac. Nos vemos en otro video. Buen provecho. Chao.